buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por acompañarme una noche más. Esta noche vamos a hablar o vamos a contar 5 historias de la plataforma Reddit. Quien no conozca qué es Reddit o cómo funciona esta plataforma, es una red social que lleva activa muchísimo tiempo, en la cual hay muchos foros de discusión y se discuten muchísimos temas en ellos, no solamente el tema del terror o de lo paranormal. Realmente puedes encontrar muchísimas cosas en esta red social, no solo evidencias o escritos, sino que incluso fotos, videos. Realmente es una red social muy completa. Y esta noche me gustaría abrir con una historia de uno de los usuarios de esta red, el cual nos relata que esta es una actualización de lo que venía pasando ya con antelación. Él en sus primeros escritos nos relata que se escuchaban golpes en las ventanas, muchos ruidos, y da una pequeña actualización en la cual él comenzó a escuchar ruidos afuera de su casa. Empezó a escuchar que algo o alguien caminaba fuera de su casa. Él, buscando una explicación lógica, pensó que quizá podría haber sido algún perro callejero o algún tipo de animal. Esto pues para darse un poco de calma. Pero recordemos que esto no es lo primero que sucede. Han pasado otras cosas atrás, entonces el nivel de tensión iba subiendo poco a poco. Después, él nos cuenta que tiene una gatita. Esta gatita usualmente duerme con él. Entonces, en las noches no es como otros gatos que salen y regresan. Realmente es una gatita que normalmente está en casa. Él nos narra que una noche escuchó un maullido muy fuerte, muy feo, y esto lo acompañó un llanto. Él dice que no era un llanto desgarrador, pero es algo extraño, más aún por cómo se han estado dando las cosas. Él había puesto una alarma para despertarse relativamente temprano y terminó despertándose a las 5 de la mañana, prácticamente 5 horas antes de lo que él tenía previsto. Y al despertar, él nos cuenta que no podía dormir de nuevo. Y fue cuando escucha este llanto. Él pensó que únicamente lo había escuchado, que había sido su imaginación, que había sido demasiada tensión por todo lo que estaba pasando alrededor de, de lo que estaba pasando en su casa. Entonces, a la mañana temprano, él habla con sus vecinos y sus vecinos le comentan lo mismo, que ellos de igual manera escucharon ese mismo llanto en la madrugada y pensaban que había sido quizá un animal, algún coyote, pero uno de los vecinos les da una pequeña explicación, el por qué no podría ser un animal de ese tipo, y él cuenta que continúa investigando acerca del tema para ver qué es lo que podría ser, y una de las explicaciones que él encuentra es que son brujas. En este tipo de lugares que son un poco más rurales, lo podemos llamar así, o en campo, o incluso en barrios, es muy común, o era muy común escuchar relatos o historias sobre brujas. Eh, Años atrás esto era muy común, se escuchaba mucho que amanecían niños abajo de las camas, desgraciadamente pues sin vida, y esto se lo achacaban a las brujas o algún tipo
ser de ese estilo. Entonces, él piensa que podría ser esto, realmente no lo sabe, pero cualquier actualización sobre esta historia, él nos mantendrá pues en sintonía. Para esta segunda historia, hay que poner un poco de contexto sobre lo que está pasando aquí. Esto pasa en un lugar en el cual no estaba tan urbanizado, no era un lugar donde lo habitara mucha gente, realmente era como un pequeño pueblo, todos se conocían, realmente todo lo que pasaba se sabía, todo lo que pasaba se escuchaba, porque pues obviamente al no haber mucha gente es más fácil que todo pues se vaya esparciendo. Entonces ya habían personas que relataban que en las noches escuchaban lamentos, que escuchaban chillidos, que escuchaban risas o incluso lo que se le conoce normalmente como que se escuchó el muerto. Entonces, esto ya era algo normal hasta cierto punto y la gente estaba acostumbrada a ello. Esta historia es de un matrimonio ya grande, los cuales la señora es muy creyente de ese tipo de cosas, pero el señor no lo es, aunque ha tenido varias experiencias de este tipo, pero no le da crédito a lo que ha vivido. Él normalmente, el señor, no estaba mucho tiempo en casa, él trabajaba como chofer de autobuses, entonces salía mucho, viajaba mucho y su esposa normalmente estaba en casa, estaba cuidando a sus hijos y pues era quien estaba al pendiente de todo. Una noche que él regresa de estar muchos días de viaje, regresa a su casa y su esposa le platica que han estado pasando cosas raras, que en las noches se escuchan animales, como animales muy grandes y cosas extrañas, cosas que no tendrían por qué estar ahí, porque aunque fuera un pueblo, no había ese tipo de animales y por el tipo de lugar, por la hora, había muchos factores que influían en que no pudiera haber animales de ese tipo ahí. Al igual que se escuchaban en las noches gritos, se escuchaban voces, a lo que el señor le comentó como que no pasaba nada, no había ningún problema, que era su imaginación. Realmente no le dio mucha importancia a lo que le estaba contando su esposa. Deciden irse a dormir, están platicando, empiezan a dormitar y se escucha como pasa corriendo alguien gritando el nombre de una persona. Esa persona se llamaba Amalia y se escucha como va gritando Amalia y todos los perros empezaron a ladrar, empezaron a aullar. Entonces se levanta la señora y le dice, oye, se acaba de escuchar esto, no sé qué. El señor también lo escuchó, pero intentó como no darle importancia. Nuevamente se vuelve a escuchar este mismo grito. Parecía que era una persona que iba gritando el nombre de esta mujer y parecía que iba como si fuera trasladándose en una bicicleta, porque parecía que iba de un lado a otro. Era un grito que primero se escuchaba muy cerca y luego se escuchaba muy lejos. La señora le pide que revise qué es lo que está pasando y el señor
se asoma, abre la ventana y la señora cuenta que se puso blanco, se puso muy pálido, cierra la ventana y le dijo, no, es el velador, y se volvió a acostar. Ya la mañana siguiente que estaban desayunando, el señor le cuenta que no vio nada, solamente estaban los perros aullando, estaban ladrando, pero en la calle no había absolutamente nada. Entonces se tiene la creencia que cuando tú escuchas un grito o cuando escuchas chillar algún tipo de alma, por decirlo así, mientras más lejos esté, se supone que está más cerca de ti. Y al revés, mientras más cerca lo escuches, más lejos esté de ti. Entonces, noches después, escucharon de nuevo a este ser gritando el mismo nombre. Y aparte escucharon un animal muy grande, como si estuviera masticando pasto y como si estuviera fuera de su casa. Nuevamente se asomaron y no vieron absolutamente nada. Ya días después, una vez que salieron a misa en el pueblo, había una iglesia muy cerca de su casa, platicando y preguntando con los habitantes que viven por ahí, les comentaron que esta señora, a la cual esta cosa iba gritando, había fallecido. Tenía muy pocos días de haber fallecido. Entonces, al final siempre te queda la duda sobre realmente qué fue lo que pasó y por qué estaba pasando este tipo de cosas. Nuestra siguiente historia tiene bastante tiempo que sucedió. Tiene 15 años que pasó esto, pero todo lo que envuelve a esta anécdota es bastante pesado y bastante complicado. Esto le pasó a una mujer, la cual hoy tiene casi 25 años, pero nos narra que esto le pasó estando muy chiquita. Tenía prácticamente 9 años. Y todo esto se da a partir de un suceso bastante triste que pasa cerca de su casa. Cerca de su casa, digamos, hacia atrás de donde ella vivía, había una reja en la cual se había atorado un perrito y lamentablemente pues había perdido la vida este perrito. Por esta reja se había quedado atorado y solamente habían escuchado los chillidos. Una vez que llegaron los vecinos, el perrito pues ya no se encontraba. Y pasan los días, llega la noche y ella nos cuenta que estaba a punto de dormir. Esa noche únicamente estaba su mamá y estaba ella. No había nadie más con ellos. Ella relata que comienza a escuchar nuevamente un chillido muy fuerte, y sonaba que era como otro animal muy desesperado. Ella lo primero que piensa era que había otro perrito que estaba en riesgo o que se había quedado atorado, a lo que ella corre y va al cuarto de su mamá. Al entrar al cuarto de su mamá ya estaba despierta, había escuchado también el mismo chillido y las dos deciden salir a ver qué era lo que estaba pasando. Salen de su casa y caminan hacia atrás, que era como un baldío. Había mucha maleza, habían incluso árboles. Entonces no había nada de iluminación,
era muy complicado ver lo que tenías enfrente, lo único que las alumbraba era la luz de la luna. Y ya se siguieron adentrando, siguiendo el chillido de este animal. A medida que se iban acercando o que este chillido era más fuerte, ella nos cuenta que se sentía muy extraño. La vibra era muy rara, el ambiente estaba muy tenso y todo se sentía muy extraño. Ella lo describe como una sensación como de mucho miedo, pero a la vez como todo se sentía muy apagado. Se siguieron acercando a donde estaba este chillido, pero llegaron a un punto donde se escuchaba tan cerca que prácticamente lo tenían que tener de frente. Al adentrarse un poco más a este lugar, todo se quedó en silencio. Ya no había sonido alguno, no había sonido ni de animales, ni siquiera de pájaros, no había ningún tipo de sonido. El chillido había cesado, ya no había nada más. Todo se quedó en completo silencio. Como les comenté, estaban en completa oscuridad. La única luz que tenían era la luz de la luna. Y ambas se quedaron paradas, buscando a lo que estaba generando ese chillido. Y ella dice que dentro de las sombras logró distinguir una silueta muy grande, muy grande, completamente negra. Ella lo describe que el color era tan oscuro que se distinguía entre toda la oscuridad que ella la rodeaba. Empezó a sentir mucho miedo, se quedó en shock y la única reacción que tuvo fue tomar la mano de su mamá. No pudo decir nada, no pudo emitir ningún sonido, lo único que hizo fue apretar la mano de su mamá. Al hacerlo, su mamá la voltea a ver, le pregunta qué pasa, voltea a la dirección a la que está volteando ella y ve esta sombra a la cual ella estaba mirando. Su mamá también se queda en shock, siente mucho miedo sobre lo que está pasando, toma fuerte de su mano a ella y sale corriendo. Y da cuenta que a medida que van corriendo, este chillido se vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar todavía más fuerte y de esa calma, esa tranquilidad, una aparente tranquilidad donde ya no había ningún tipo de ruido, se transforma y empiezan a sonar muchas cosas, ramas crujiendo, empezó a ser un caos, hay muchos sonidos en ese momento y el que más predominaba era ese chillido. Ellas corren, llegan a su casa, cierran todo y comienzan a hacer una oración. Esto la marcó mucho a ella porque esto dio pie a que comenzaran a pasar más cosas a lo largo de su vida relacionadas a este tipo de cosas. Ella hasta la fecha no sabe qué es o qué fue lo que pasó, porque aunque hoy que ella es más grande, este tipo de cosas ya no son comunes en su vida como antes lo eran, aún llega a tener esa sensación cuando las cosas no están bien y no es algo muy complicado de describir. Hay personas que son muy sensibles a este tipo de temas y sienten cuando algo energéticamente no está bien. Y esa sensación que ella actualmente llega a sentir era la misma que ella sentía cuando algo estaba pasando, solamente que cuando era más pequeña las cosas que se llegaban a materializar eran cosas horribles. Entonces ella habla que podría tratarse de algún trabajo, de alguna persona que le quería hacer algún daño. Incluso está la teoría de que podrían ser brujas. Lamentablemente
a veces este tipo de cosas vienen de gente que es muy cercana a nosotros, de gente que no te imaginarías que te quiere hacer algo mal, y lamentablemente ahí está. Ella tiene muchas historias en cuanto a este tema, pero aunque me compartió más sobre ellas, no, no me permitió hablar más de ellas porque son historias muy fuertes y que a ella todavía le mueven muchas cosas el poder recordarlas. Entonces, quizá más adelante pueda tener un poco más de contacto con ella y pueda abrirse un poco más tanto conmigo y con ustedes, y nos pueda contar un poco más de qué fue lo que ha vivido eh, gracias a todo este tema. Para esta historia, penúltima historia, regresamos con la pareja, la cual ya habíamos contado su historia, que eran dos señores ya mayores. Yo en esta historia les conté que él era, él era un trailero, era conductor de autobuses, y él pasaba mucho tiempo viajando, normalmente viajaba de noche. Este matrimonio nos vuelve a contar que cuando ellos eran más jóvenes, todavía no tenían hijos, fueron, bueno, su esposa lo acompaña a él en uno de sus viajes, igual de noche, y se supone que se habían quedado de ver con unos amigos. Una vez que él había terminado ese viaje, se quedaron de ver con unos amigos y juntos iban a regresar a la casa de este matrimonio. Esta señora, amiga de este matrimonio, era algo especial. Era una persona a la cual decía que tenía mucha sensibilidad para este tipo de cosas. Era una persona la cual podría considerarse como una medium, podía tener contacto con seres del más allá, podía hablar con ellos, podía escucharlos. Y pues era una persona con un poco extraña, si lo quieren ver de este modo. Se quedan de ver en un punto, el matrimonio llega con ellos, suben al camión y comienzan su trayecto. Y todo iba normal, pero a medida que iba pasando el viaje, ella nos cuenta que el camión se empezó a sentir muy pesado, se empezaba a sentir muy raro, como si le costara al camión avanzar. Era algo muy, muy extraño. Deciden hacer una parada, y el señor de este matrimonio, quien iba manejando el camión, dice que se siente muy cansado y que prefiere dormir un rato antes de seguir el viaje. Esta señora les comenta y le dice que no iba a poder descansar, que algo lo iba a estar molestando y no iba a poder descansar. El señor, siendo completamente escéptico a ese tipo de temas, le da pues lo mismo lo que le estaba diciendo, y procede a entrar a como un pequeño camarote que tenían o tienen los quien conducen ese tipo de, pues, de camiones, de autobuses, para poder descansar. Y la señora cuenta que el tiempo que estuvo dormido, estuvo pataleando, estuvo quejándose, no pudo descansar, tal cual había dicho la medium. Decide levantarse y le vuelve a decir a esta mujer que alguien más va en el camión y necesita su ayuda.
un poco más espantados, deciden prestar atención a lo que ella estaba diciendo y ella comienza a hablar con este ser y ella les dice que necesita que lo lleven a un punto en específico y pues para poder trascender. Este señor, el chofer, comienza a manejar después de lo que les había dicho esta señora, y la señora le iba dando indicaciones y lo iba guiando por el camino. Una vez llegando a un punto, esta señora le pide que paren y les comenta, esta alma, este ser, les agradece mucho y se despide de esto que nadie más veía, solamente ella. Abren la puerta del camión y ellos relatan que sienten como cuando baja una persona de un autobús, como va bajando, tuvo esa sensación de que se liberó un peso. Entonces de ahí el camión empezó a manejar con toda tranquilidad y pudieron seguir el viaje sin ningún problema. Pero esta es una historia que se cuenta, es algo muy común, que se cuenta no solo entre camioneros o choferes, sino incluso cualquier persona que pueda ir manejando y llega a toparse con personas, o bueno, lo que piensan que son personas, que les piden un aventón y les piden que les lleven una dirección y al final terminan desapareciendo, terminan no estando donde iniciaron ese viaje. Vamos a dar inicio con esta última historia, en la cual nos cuenta esta usuaria que, de no haber sido por sus papás en ese momento, hoy por hoy ella no estaría contándonos esto. Ella nos relata que esta historia tiene mucho que ver con brujas. Recuerdan que en la historia pasada yo les había comentado que en pueblos o lugares muy rurales era común escuchar este tipo de historias donde solo que se le conocía como que las brujas habían chupado a los niños. Era muy común escuchar este tipo de historias. Se dice que no solamente estas brujas satisfacían de la sangre de estos niños, sino que era lo que más les llenaba, era que el día siguiente los papás entraran a la habitación y descubrieran al niño así. Los gritos de horror, el pánico, el miedo, eso era lo que a ellos les generaba esa satisfacción. Y esta historia va muy ligada a todo este tipo de creencias. Ella cuenta que era una noche en la cual estaba lloviendo mucho, era una noche muy rara. Su mamá ya estaba enterada de todo lo que pasaba, se acostumbraba a poner unas tijeras en forma de cruz, a ponerles un hilito rojo en la muñeca de los niños, todo pues para impedir supuestamente que las brujas se llevaran a los niños. Esa noche, ella, siendo una bebé, lloraba mucho, no paraba de llorar, lloraba, estaba muy inquieta. Su mamá cuenta que se paraba, la veía, la cargaba y no se calmaba, no hay nada con lo que se calmara. Va pasando las horas y en lugar de que todo cesara y todo se tranquilizara, escuchan como en el techo
cae algo muy pesado, muy pesado, y comienza a raspar como si quisiera entrar. Y da cuenta que la casa empezó a crujir horrible, como si se fuera a caer, todo temblaba, las ventanas vibraban y se escuchaban muchas risas en ese momento, pero todo fuera de la casa. Fue un momento de mucha tensión para ellos en ese momento. Su esposo se para de la cama y comienza a buscar algo para defenderse. No entendían qué era lo que estaba pasando y relatan que abren una ventana, se asoma para ver qué era lo que estaba arriba, y cuando se asoma ven que del techo sale volando un guajolote. Para quien no tenga conocimiento de esto, los guajolotes no vuelan y son animales muy grandes, muy grandes. Y cuando el guajolote sale volando, se escuchan risas a medida que el guajolote se va alejando. Entonces, esto habla de otra de las creencias, de que las brujas se quitaban alguna extremidad para ponerse extremidades de otros animales y así poder moverse sin que les pudieran detectar o pudieran trasladarse de una manera más sencilla. Pero todo eso al final son creencias, son cosas que dependen mucho del criterio de cada persona. Entonces, esto fue lo que le pasó a esta usuaria, y hoy sigue aquí, hoy nos puede narrar esto que vivió. Creo que esto antes era muy común escucharlo, y más que pasaran este tipo de cosas, afortunadamente nada pasó a mayores, todo estuvo bien. Les agradezco mucho por estar otra noche más conmigo. Gracias por acompañarme, gracias por el apoyo, por estar aquí. Cualquier comentario es muy bien recibido. Les recuerdo que abajo tienen un correo de contacto para que me puedan enviar sus historias o sus videos o cualquier cosa relacionada al tema. Yo estaré muy feliz de analizarlas y de narrarlas o de mostrarlas. Les agradezco mucho por estar otra madrugada más. Y yo soy Andrés y les deseo muy buenas noches.